Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy es Día Mundial del Medio Ambiente, en donde los invito a ser conscientes de nuestro hogar, nuestro planeta, que eduquemos desde casa, desde nuestra empresa, implementar acciones a cuidar pues todo lo que es realmente para no contaminar. Y bueno, no es de gratis el cambio climático que estamos viendo, así que los invito a promover y vivir de manera consciente el cuidado de nuestro planeta. Y doctor Máximo Carvajal, bienvenido a hacer un trueque. Igual Edgar Preciado y el doctor Octavio de la Torre. Pero a ver, ahora sí, presúmame qué nos estaba enseñando en pantalla. El primer arancel del México independiente, 15 de diciembre de 1821. Wow. No más. La Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas de la República Mexicana de 1856. Y este ancianito, Despacho de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Estado. Sección primera. 1891. Platíquenos de dónde, un día nos va a tener que hacer un tour le vamos a grabar un dato máximo en el trueque, en donde nos platique de dónde saque esos libros, platíquenos un poco. Oh, pues de tantos años de andar en esto. Pero no en los 1800, la tarifa de aduanas. ¿De qué año es? 1900. Wow. Y aquí está el decreto que crea la Dirección General de Aduanas de ese año. De Eh, 1900 también. Qué interesante. Nos va a tener que hacer un tour, definitivamente. Lo vamos a hacer un máximo, en vez de un dato peque, un máximo del trueque, ¿no? Y vamos a que nos platique un poquito de su Pues biblioteca. ahorita ustedes me tienen trabajando porque estoy sacando de toda esta antigüedad dónde nacen los regímenes aduaneros para que el día 20 exponga. Si ustedes me tienen trabajando a marchas forzadas, Ya me está regañando Octavio que dice que lo pudo trabajar. Pero bien, pero con mucho gusto. lo admiramos y nos encanta escucharlo, así que con mayor gusto vamos a escuchar esa plática del 20. Todos prepárense, así que bienvenidos todos los que están conectados también. La verdad es que lo rico de estos trueques es que también compartimos experiencias. El doctor Máximo Carvajal nos comparte conocimientos, nos platica de sus libros, ¿no? Así que qué bonita comunidad tenemos. La verdad es que muchas gracias a todos por siempre conectarse. Y bueno, el trueque del día de hoy es cómo mejorar tu compliance de comercio exterior utilizando estándares internacionales por el maestro Antonio Ávila, que también la verdad es una joya que ante la pandemia pudimos acercarnos, trabajar a favor de compartir conocimientos y estas experiencias. Así que ahorita Toño está con un tema que por la lluvia, digamos que ya saben, el enanito de internet y todo lo que nos hace, pero está en estos momentos trabajando para conectarse. Pero mientras, quiero aprovechar para felicitar a nuestro querido Luis Quiroz, que ahorita no está conectado, pero el día de hoy es su cumpleaños, siempre nos acompaña, también siempre se sube como panelista. Así que, Isa, no sé si puedes subir su postal. Sí, un segundito. Aquí estamos. Y mientras también estamos esperando a que también se sumen otras personas como a los trueques. Edgar, ¿cómo quedó el puntaje del fin de semana? Pues un empate, ¿no? De Ecuador con México. Ahí tenemos a Luis. Pues muchas felicidades, Luis. Un abrazo muy querido en donde estés. Cuando se vea esa repetición, con mucho cariño, te mando nuestros mejores deseos. Como sabes, se te quiere. Qué bueno que siempre nos acompañas y te mandamos un abrazo y sobre todo bendiciones y deseos de salud para ti. Un abrazo en donde estés y espero que te estén festejando.
Y bueno, antes de empezar, como saben, ya es tradición, un dato peque del trueque, que hoy tengo la fortuna de que aquí nos acompañe el doctor Octavio de la Torre, pero bueno, vamos a compartir su dato peque del trueque, por favor. ¿Sí se ve? Sí. En esta temporada 2 de los Juegos del Cumplimiento, te platicaré en 14 episodios los 14 pasos para implementar un programa de cumplimiento en tu empresa. Síguenos, suscríbete a este canal. En los Juegos del Cumplimiento, temporada 2. El primero de 14 pasos para implementar un programa de cumplimiento en tu empresa. En este episodio primero, tendremos que hablar de qué es un plan de cumplimiento, qué es un plan de compliance. Bueno, pues el plan de compliance de una empresa siempre va a estar integrado por un conjunto de políticas, medidas, procesos y controles internos que se establecen en la organización. Esto tratando de buscar un modelo interno que sea efectivo y eficiente. Y te va a servir para evitar que la empresa sea hallada culpable de algún delito que pueda cometer la propia organización o, en su defecto, que se mitiguen las consecuencias del mismo. Es importante que comprendas que las medidas que establecen las organizaciones funcionan como una especie de barrera ante la posible responsabilidad directa o solidaria que se pudiera derivar del incumplimiento normativo o contractual que realice la empresa u organización, o en su caso, las personas relacionadamente directa con ella, generando evidencias que permiten acreditar que se implementaron esquemas que disminuyeran o eliminaran la posibilidad de cometer algún ilícito. Aparte de la prevención de delitos, el objetivo secundario de estos planes es que fomentes en tu organización la creación de una cultura ética en la empresa que integre el cumplimiento normativo de la estructura básica de esta organización, de manera que se fomente el desarrollo de una empresa responsable y, sobre todo, comprometida con el cumplimiento normativo. Aquí, el primer episodio de 14 episodios en donde te platicaré sobre los programas para implementar un debido cumplimiento en tu empresa. Suscríbete a nuestro canal. Bueno, pues a mí me ha tocado, doctor Carvajal, últimamente dar algunas charlas relacionadas con los sistemas de gestión de cumplimiento, enfocados también a un análisis de riesgos, y sobre todo con la modalidad de que podamos tener indicadores clave de cumplimiento o incluso de desempeño, en lo que Toño se llega a conectar. Entonces, en su momento, de hace unas semanas, lo que hicimos fue nosotros, pues, fue generar o presentar una metodología que es de TLC, en la cual tratamos 14 actividades que deben de desarrollar los equipos de alto rendimiento de un negocio, de una empresa o de una organización. Cada uno de estos temas representa una actividad que debe de hacer un equipo. Va desde la formación hasta un canal de denuncia, un código de ética, y hay condiciones, muchas de ellas que vamos planteando en esos pequeños grabaciones que hacemos, en las cuales podemos resolver dudas. E incluso les podemos ayudar a que ustedes se den cuenta que implementar este tipo de esquemas, pues sí requiere un análisis y un estudio, particularmente de nuestras obligaciones, responsabilidades, sanciones, penas, pero ya la parte operativa pues nos implica más el establecer una metodología, porque aquí la metodología sí es algo que tenemos nosotros que... No sé qué, la metodología sí es algo que nosotros tenemos que considerar para que, bueno, pueda ser una actividad que sea supervisada e incluso que sea permanente. En este mes, en estos 2 meses, a nosotros nos ha llegado muchas, no muchas, pero un número de empresas significativo que han tenido dificultades tanto en sus programas, IMEX, certificaciones, IVA-IEPS, pero también en sus padrones. Y muchos de estos temas han sido derivados de descuido. Y me llama mucho la atención que dijeran, pues es que es un requerimiento que contestamos hace un año y pues lo contestamos mal, ¿no? Ya nosotros estamos haciendo una propuesta que presentamos al SAT en la cual pretendemos mejorar esa experiencia que se tiene respecto a que si te requieren, pues tengas una respuesta
ese requerimiento y no tengas que esperarte un año para que te digan, pues no te dicen nada, para que te inicien un procedimiento de suspensión de tu certificación derivado de un incumplimiento. Esa era una mala práctica que se tenía en los procedimientos de suspensión y cancelación de patente de agente aduanal, ya que muchas de las inconsistencias se detectaban muchos años antes y cuando se notificaban, pues perdía la posibilidad de defensa un agente aduanal y en el caso particular de aclaración ahora una empresa. Pero bueno, ya veo que Toño ya está. Toño, no te quiero robar más tiempo. Lo que pasa es que si ya estás conectado ahora sí, estábamos esperando y traté de dar una introducción a mi buen amigo José Antonio Ávila. Bienvenido. Muchísimas gracias. Disculpen aquí, en mi casa, su casa está lloviendo, como dicen, a cántaros, pero esperemos que la tecnología nos ayude para poder compartir este tema al 100% con ustedes. Muchísimas gracias, Daniela, Octavio, por este espacio y bueno, pues si les parece nos arrancamos. Quería leer rápidamente tu semblanza. Adelante. Por aquí. Bueno, el maestro Antonio Ávila es actualmente director asociado de la firma J. del Río para Comercio Exterior. Cuenta con estudios de Derecho y Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, en un MBA por el ITESO, así como en cadena de suministro por la Universidad de Rutgers y contratos por la Universidad de Yale. Es especialista en riesgo certificado a nivel internacional por International Accreditation Service y en compliance por el Professional Evaluation and Certification Board de Canadá. Se ha capacitado internacionalmente en sistemas de gestión de ISO 37301, Compliance Management System, ISO 37001, Lead Auditor, Lead Compliance, ISO Risk Manager, Manager of Legal Risk, Lead Implementer and ISO Business Continuity Management System, o sea, todos los ISOs, ya no puse los números, pero ahorita los voy a platicar. Y dentro de su experiencia de más de 20 años ha sido asesor y entrenador en compliance de comercio exterior por más de 300 empresas de distintos sectores, tales como IBM, Grupo Carso, HP, Toyota, Samsung, Honda, Cuervo, Michelin, Patron, Spirits, Pepsi, Flextronics, Walmart, Foxconn, entre otras. Conferencista y catedrático en materias aduaneras y negocios internacionales y ha colaborado en varias instituciones y organismos del país como son Secretaría de Economía, ProMéxico, Jaltrate, Tecnológico de Monterrey, UDG y TESO, por mencionar algunas, entre otras donde ha impartido desde materias hasta talleres en comercio internacional. Bienvenido, Toyo, es un placer tenerte aquí para hacer un trueque y bueno, ahora sí, el foro es tuyo. Y ojalá que no tengamos problemas con el nanito del internet y la lluvia. Esperemos que no. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, este tema a mí me fascina. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer para mejorar nuestro compliance desde el punto de vista de estándares internacionales de comercio exterior o estándares internacionales? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver precisamente el contexto del compliance, algunos errores que podemos tener en el tema del compliance, la importancia de la estandarización, cuáles son los estándares que recomendamos para la implementación del comercio exterior a nivel internacional, algunas recomendaciones básicas de estos compliance, de estos estándares a nivel de compliance y obviamente conclusiones al respecto. Y bueno, pues vamos a la primera de las partes, que es el contexto del compliance de comercio exterior que tenemos actualmente. Y bueno, aquí me gusta esta imagen porque, si ven, alguien está llorando. Y la pregunta, bueno, que siempre nos hacemos es, ¿por qué se repiten los errores del compliance en el área de comercio exterior? ¿Sí? Este cuestionamiento pues va ligado precisamente con la implementación del compliance, ¿no? De repente el tema del compliance no se implementa de manera adecuada y se repiten los errores precisamente de manera continua, ¿no? Entonces, en ocasiones es mucho el esfuerzo que se aplica dentro de las organizaciones y bueno, no se logran pues el objetivo adecuado. Y bueno, esto lo podemos ver precisamente o configurar con esta fábula. No sé si alguna vez la hayan escuchado, la fábula del elefante y los ciegos. Esta fábula es muy interesante porque pues se acercan varios ciegos, los acercan a un elefante y cada uno de ellos
da un contexto diferente de lo que tocan, de lo que creen que es con el elefante. Algunos dicen, ok, pues yo creo que por las orejas creo que es un abanico, por la parte de la trompa creo que es una serpiente, por la parte de lo que viene siendo de un pie o de una pierna, pues es un pilar. O sea, cada uno de ellos va contextualizando lo que ve, entre comillas, bueno, no lo ven porque son ciegos, más bien lo que sienten, con lo que consideran que es. Y aquí lo podemos ligar con el tema de compliance. El compliance es muy similar a esta fábula del elefante y los ciegos, porque cada quien habla en el contexto que le toca vivir, ¿sí? En ocasiones, el área de comercio exterior, el área de contabilidad, el área de almacén, o sea, cada una de las áreas trae su propio contexto, su propia realidad, y no se dan cuenta que en conjunto es un elefante. O sea, están hablando de la misma empresa, teniendo un mismo objetivo, y no estamos viéndolo desde un punto de vista sistémico, no estamos viendo la totalidad de lo que tendríamos que ver. Cada quien lo ve por distintas partes. Y esto nos habla precisamente de la complejidad del compliance que nosotros tenemos al trabajarlo. Y dentro de estos temas relacionados con que no lo estamos viendo de manera sistémica, uno de los principales errores que tenemos es precisamente el que va ligado en que cuando tratamos de implementar un programa de compliance, pues no está integrado en la organización. O sea, cada quien está viendo la parte del elefante que quiere, no está viéndolo de manera integral. También una de las partes erróneas es que no vemos cuáles son las buenas prácticas internacionales, que en este caso sería estándares internacionales. Hacemos una implementación express del compliance, en donde tratamos de hacerlo rápido porque ya no lo están exigiendo, y no tenemos un asesoramiento en la implementación, sino lo que lo hacemos muy lírico a lo que alcanzamos a ver, y no nos documentamos del cómo tendríamos que estarlo haciendo. Estos son errores bien comunes en la implementación del compliance, pero una de las grandes soluciones para darnos visibilidad de lo que podemos hacer son los estándares internacionales. Y bueno, aquí la importancia de la estandarización en los procesos de comercio exterior es que precisamente podemos nosotros utilizar estos estándares para mejorar nuestro comercio exterior. ¿Cómo los podemos implementar? Ahorita les estaré comentando algunos ejemplos, algunas recomendaciones de estándares que podemos nosotros aplicar para nuestro comercio exterior. Hay muchos estándares, pero no todos aplican para comercio exterior o pudiéramos nosotros aplicarlos. Así es que les voy a dar una introducción sobre qué hay dentro del mundo de los estándares internacionales que nos pueden ayudar a nuestro compliance, a un mejoramiento en nuestra operación. Y bueno, me gusta mucho este ejemplo porque nosotros convivimos en el día a día con muchos estándares internacionales y a la vez tal vez no nos damos cuenta de que estamos conviviendo, ¿no? Por ejemplo, veamos este video de manera rápida para entenderlo un poco mejor. Nada más bájale el volumen, Toño. ¿Perdón? Nada más bájale el volumen porque si no Facebook, si no está, nos va a bloquear la Bajar el volumen. La proyección. Entonces nada más bájale el volumen y si quieres tú platícalo, pero sí bájale todo el volumen porque si no Facebook lo banea, ¿verdad? ¿Estéis ahí? Sí, o si gusta, póngale sonido para que ellos escuchen y yo le pongo el mute acá en Facebook sin problema. Entonces, perfecto. Entonces, ¿puedo poner sonido? Sí, perdón, le vamos a poner perfecto. sonido para los de Zoom, pero en la transmisión va a salir sin sonido por temas de propiedad. Igual ahorita perfecto. yo les pongo la liga del video en las redes. De acuerdo, entonces, bien, pongo video. Full of incredible opportunities and endless possibilities. But it can also be a complex and overwhelming place. When things don't work as they should, it often means that standards are absent.
But when ISO standards are applied, life is just so much richer. ISO standards help to make the world a safer, cleaner, and more efficient place. From food safety to computers, from healthcare to new technologies. There are many challenges facing our environment, economy, and society. ISO can make a positive difference to all our lives, utilizing a wealth of international experience and wisdom. In today's ever-changing world, ISO standards help create growth, open up global markets, and make trade fairer, including for developing countries. ISO standards can help tackle global challenges like climate change, road safety, energy, and social responsibility. ISO standards touch almost everything we do, keeping us connected and entertained, making us more productive, more creative, sharing ideas, promoting innovation, and keeping us safe and healthy. ISO is the world's largest developer of voluntary international standards, with over 18,000 standards for nearly every aspect of technology and business. For over 60 years, a network of standards bodies in 163 countries, working in partnership around the world and right here at home. ISO builds confidence for today, for tomorrow, and for the future. Bueno, si ustedes se dieron cuenta en el video, cada situación nos ligaba con un cierto estándar, desde un casco, desde que tomaban la leche, desde el vidrio, las botellas, procesos. Entonces, todo está ligado con estándares. Y bueno, aquí el tema interesante es ¿en qué nos ayuda un estándar en temas de comercio exterior, en temas de compliance? Pues que nos genera esas buenas prácticas a nivel internacional, pero hay que conocerlas, ¿no? Y bueno, una de las problemáticas que se tienen al no tener un buen compliance es que no tendemos una estandarización. Y esta frase me encanta, que es cuando las cosas no funcionan como debería, significa que normalmente hay ausencia de estándares. O sea, no tenemos métricos y nosotros siempre tenemos que ver la estandarización internacional. ¿Qué hay de las buenas prácticas internacionales que nosotros podemos estar aplicando en el día a día? Y aquí es donde me voy a permitir platicarles el cómo funciona el tema de los estándares y cómo podemos aplicarlos en nuestro comercio exterior. De entrada, los estándares, la organización ISO, pues, aglomera o cuenta con una gran cantidad de estándares en donde nosotros podemos identificarlos con un número y con un año de publicación. Así como ustedes ven, y un tema, un concepto que nos puede aplicar. Por ejemplo, este es el más novedoso, que es la ISO 37301, que es Compliance Management System, cómo aplicar un sistema de administración de compliance o cómo administrar un compliance de manera general, ¿sí? Pero también hay informes técnicos que nos pueden ayudar como estándares internacionales. Aquí vemos, por ejemplo, esta que es la 31004-2013, ¿sí? Que es un informe técnico. Y, por ejemplo, esta es una guía para implementar precisamente el tema de riesgos, ¿sí? Que nos va a dar precisamente el paso a paso de cómo implementar un esquema de riesgos dentro de una organización. Esta ISO 31004. Esta, por ejemplo, TS, que son especificaciones técnicas, está la 22.331-2018, que tiene que ver con la resiliencia y la parte de la seguridad. También tenemos algunas guías, como por ejemplo, guías para el manejo de riesgos, vocabulario. Hay algunas palabras que en riesgos nosotros tenemos que conocerlos, como precisamente qué es un riesgo, cuál es el apetito de riesgos, algunos conceptos que se utilizan para el manejo precisamente de estos temas. Y esta nomenclatura o estas abreviaturas en materia de ISO las podemos estar encontrando precisamente aquí en esta presentación. Aquí les pongo algunas de ellas.
y les doy algunos ejemplos. Cuando se trabajan las ISOs, no nace una norma ISO de la nada, sino que es un trabajo entre expertos de varios países en donde se sientan, ponen estas ideas de qué es lo que se debe de estandarizar. Y cuando se genera precisamente estos trabajos, pues van avanzando por etapas, ¿sí? Obviamente tenemos, por ejemplo, DIS. Cuando ustedes ven la palabra DIS al lado de una ISO, significa que es un borrador de un estándar internacional. Cuando vean un FDIS, que es ya la última versión del estándar internacional, ¿sí? Entonces, tenemos varias abreviaturas y al final nos vamos a quedar con el nombre de una ISO, que ese es prácticamente cuando ya tenemos listo un estándar. Entonces, esto es para el beneficio de todos. Los estándar, a su vez, se dividen, internacionales, se dividen por una clasificación internacional. Esta clasificación internacional nos da, por ejemplo, esta que es la 03-100-01, es donde se encuentra englobada esta ISO, que es la ISO de compliance. Entonces, cuando se juntaron los expertos en materia de compliance, iban ligados precisamente con un tema general, que es precisamente un tema de cómo se tiene que organizar la empresa, su administración, la parte de ética y el governance, y dentro de estos precisamente se van desglosando, ya tenemos sistemas de administración. Entonces, hay grupos de trabajo de compliance, hay grupos de trabajo de riesgos, hay grupos de trabajo de seguridad. Entonces, hay distintos grupos de trabajo que nosotros tenemos que ver cómo es la evolución de las mejores prácticas internacionales, y los invito a que entren a la página de ISO. No me pagan los de la ISO, pero es una muy buen punto el ir y ver qué están trabajando los distintos grupos de trabajo, porque van generando ISOs en el camino y nos van diciendo cómo son esas buenas prácticas, y nosotros pues obviamente lo ideal es que veamos cómo podemos incorporar estas buenas prácticas internacionales en nuestro compliance. Ahora, vamos a aterrizarlo a los conceptos que tenemos al día de hoy. ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel de estándares internacionales que yo les recomendaría que viéramos y que los conociéramos, y idóneamente que los implementáramos? ¿Sí? Les estoy sugiriendo siete elementos que deberíamos de considerar en nuestro compliance, que debemos de tomarlos de los estándares internacionales. Entonces, si nosotros a nivel de compliance nunca nos hemos metido a ver los estándares, pues bueno, ya les estoy dando, o les voy a comentar 7 elementos que pudiéramos incorporar en nuestro compliance. El elemento 1, que va ligado con el compliance general. Un elemento 2 que va ligado con riesgos. Un elemento 3 que va con supply chain. Un elemento 4 que va con la parte de mejora continua. Algunos otros ISOs que de manera indirecta, algunas otras normas extranjeras que pudiéramos tomar en consideración, y algunos estándares nacionales que tenemos en México que pudiéramos nosotros considerarlos. Entonces, esta es una guía que su servidor realizó, analizando todas las ISOs disponibles. Literal, hice un barrido de todas las ISO disponibles, y de este barrido les estoy dando estas de sugerencia, las cuales vale la pena que las podamos analizar. En el elemento 1 de las ISO que son recomendadas, encontramos las ISOs que van ligadas con governance y con compliance, ¿sí? Por ejemplo, hay una ISO que es la ISO 37000, que es una guía para llevar la parte del governance, ¿sí? Tenemos la ISO 37301, que es anticorrupción. Y ustedes pueden decir, oye, pues un tema de anticorrupción, sí. Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿está o no está sujeto el área de comercio exterior a temas de corrupción? Claro. O sea, podemos tener algunos temas de estar sujetos. ¿Cómo lo protegemos? Pues bueno, estamos protegiendo precisamente
con esta ISO, una empresa que tengo esta ISO, la ISO 37301, significa que tiene implementados procesos para no caer en un tema de corrupción. Entonces, imagínense que una agencia aduanal nos diga, ¿sabes qué? Yo ya tengo una ISO de 37001. Excelente. Aquí yo les pregunto, ¿cuántos amigos agentes aduanales conocemos que estén certificados de manera anticorrupción? Tal vez no. O cuántas empresas conocemos que están certificados en anticorrupción. Entonces, lo que quiero entender es que podemos acceder, cualquier empresa puede acceder a estas ISOs, las puede implementar y en algún momento puede certificarse a nivel internacional. ¿Sí? Y hay muchos, o sea, desde la parte del governance corporativo, ¿sí? La parte del compliance, cómo implementar el compliance, esta última que conocemos desde el año pasado, que ya cumplió exactamente un año, el cómo implementar un sistema de compliance, y todo va bajo la línea de governance y compliance. Esto es lo que pudiéramos nosotros buscar incorporar en nuestras operaciones de comercio exterior, hasta sistemas de denuncia. También pudiéramos tener como tal y implementarlos. Bueno, ¿qué más? En administración de riesgos. Ustedes son OEA, si son CITIPAD, si son BASC, están muy familiarizados con el tema de riesgos. Si no somos OEA, CITIPAD, BASC, pues obviamente tendríamos que estar considerando que el factor de la administración del riesgo va ligado en nuestro día a día de comercio exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, pues desde que la autoridad nos puede poner un crédito fiscal por una mala actuación, un hecho que precisamente cometimos en la operación aduanera, situaciones obviamente de que se nos cierra una aduana, ¿qué vamos a hacer? Toda esta medición del riesgo, acciones que podemos estar haciendo, pues va en este elemento 2. Aquí el punto es, ok, ¿qué puedo tomar de las normas internacionales? Puedes tomar una norma 31,000 en donde nos va a dar precisamente una guía de cómo administrar el riesgo. La 31,004 que les mencionaba, que es muy recomendada, que es la guía para implementación, la 31,000, porque de repente dicen, ok, ya vi la 31,000, pero no la entiendo. ¿Cómo implemento entonces el tema de riesgo? Ah, pues hay una guía. Tal vez nada más conocíamos la 31,000, pero la 31,004 te va a dar el paso a paso de cómo implementar precisamente la administración de riesgos. También técnicas precisamente para la identificación de riesgos, la ISO 31010. Ok, ¿cómo identifico los riesgos? Hay varias metodologías para identificar riesgos. ¿Cuál es la mejor? Depende del giro, depende de la actividad. Por ejemplo, para la industria automotriz ya hay ciertas metodologías que el sector acepta, que no necesariamente son las mismas metodologías que va a aceptar el sector de la industria química o el sector de la industria, por ejemplo, alimenticia. Entonces, estas técnicas son distintas y por consecuencia, pues tenemos que conocerlas. Por ejemplo, para la industria alimenticia está un HACCP, ¿sí? Que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Entonces, no es lo mismo una metodología HACCP a una metodología de la industria automotriz. O sea, cambia totalmente estos esquemas. Por ejemplo, la ISO 31022, que va ligado cómo administras el riesgo legal. Buen punto. O sea, el riesgo legal, ¿qué consecuencias podemos tener por un riesgo legal? Yo les pregunto, ¿comercio exterior vive de leyes? Sí, vive de leyes. Entonces, ¿cómo administramos el riesgo de nuestra legislación? Un tema penal tendría que tener prioridad sobre un tema de una multa o un crédito fiscal. Claro que sí. Entonces, ¿cómo nos ayuda la ISO 31022 para darle un adecuado tratamiento, una adecuada información a los directores, a los socios, accionistas, de cómo administrar los riesgos, qué pasos tenemos que seguir? Todo viene en esta ISO 31022. ¿Sí? La ISO 31030. Oye, pues normalmente mi personal viaja mucho. ¿Qué tengo que tomar en consideración? Pues bueno,
aquí viene precisamente temas de viaje, ¿sí? La 31,073, vocabulario, o sea, que se maneja en el tema de riesgo. Si queremos aprender, por ejemplo, el caso que les ponía, que es el apetito de riesgo, ok, pues, ¿qué es el apetito de riesgo? O sea, ¿qué me está hablando? ¿Trae hambre de riesgo? Ok, tiene un concepto como tal, lo podemos encontrar aquí. ¿Sí? Una guía precisamente para los riesgos emergentes. Podemos encontrar otra guía precisamente en cómo utilizar esa 31,000. Y bueno, vamos encontrando distintas guías que nos van a ayudar a poder avanzar, eh, a, a- a implementarlo. Y bueno, ese es el punto de vista de riesgo. Pero ¿qué tenemos desde el punto de vista de supply chain? Tenemos nosotros varias normas, incluso esta, aquí se las voy a poner, aquí me la rayan con cariño, por favor. Este año ya se modificó la ISO 28000, ya tenemos la ISO 28000 versión 2022, está recién desempacadita para que la podamos utilizar con toda la actualización. ¿Y de qué habla esta ISO 28000? Pues obviamente nos habla sobre las especificaciones de seguridad, que tenemos que seguir como cadena de suministros. Recordemos que como antecedente, antes de que existiera el OEA, ¿sí? Digamos que las empresas pues tenían la opción, recuerden que teníamos un BASC, teníamos un CityPath, y ha habido precisamente muchos esfuerzos en materia de seguridad de la cadena de suministros. Y si ustedes revisan el perfil precisamente del OEA, te habla precisamente sobre la ISO 28000. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué abarca más, una ISO 28000 o un OEA? Lo que les puedo mencionar es que la ISO 28000 la pueden aplicar para cualquier tipo de empresa. Si ustedes saben, el OEA pues es para ciertos perfiles, que si somos importadores, que si somos recintos fiscalizados estratégicos, si somos transportistas, etcétera. Pero la ISO 28000 es más amplia. Y ahora, otro dato interesante. Aquí se los pongo y es un punto que podemos nosotros estar considerando. Oye, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo soy una empresa que tiene el OEA y que aparte quiero implementar el ISO? ¿Puedo convivir entre una ISO 28000 que nos regula precisamente la seguridad de la cadena de suministro con un OEA? La respuesta es sí. Nosotros podemos estar conviviendo precisamente con un OEA, precisamente, y podemos estar conviviendo con una ISO 28000 sin ningún problema. Entonces, obviamente, em, hay pocas empresas que cuentan con una ISO 28000 y que cuentan con un OEA, pero les da mayor apertura al manejo de riesgos y es considerada una muy buena práctica en materia de seguridad de la cadena de suministros. Entonces tenemos esta parte del supply chain, tenemos precisamente la ISO 28001, precisamente las mejores prácticas de la cadena de suministro, cómo aplicar estos planes, la 28002, precisamente la parte de resiliencia, la 28003, precisamente que podemos, la parte de estas certificaciones que podemos estar siguiendo. Y hay ciertas guías, por ejemplo, de la 28004 en adelante, ciertas guías de implementación que nos dan el paso a paso a cómo podemos estarlos implementando, incluso dependiendo del tipo de empresa que somos. Por ejemplo, puertos marítimos, hay algunos países que sus puertos están certificados en ISO 28000. ¿Por qué no? ¿Y cuál es esa ISO? Pues la 28004. Aquí el punto es, ¿México tiene esto? Obviamente no, pero hay algunos otros países que sí tienen esto y que tenemos que ver qué hay a nivel internacional que podemos estar aplicando. Entonces, desde el punto de vista de supply chains, podemos estar utilizando estas ISOs. También podemos estar utilizando para el tema de continuidad de negocios, porque recordemos que la continuidad de negocios es que no se pare la operación.
Y bueno, para no parar la operación, ¿cuáles son los mejores estándares, las mejores prácticas que podemos estar utilizando? Pues lo que establece, por ejemplo, la 22.300, la 22.301, ¿sí? Que es cómo aplicar estos precisamente continuidad de negocios. Y para el mejor entendimiento de todos, ¿qué es continuidad de negocios? ¿Cómo podemos nosotros identificar qué actividad realizamos en nuestro día a día y cómo le podemos dar un tratamiento, por ejemplo, ante un paro de línea? ¿O qué pasa si en algún momento yo ya no puedo importar? O sea, ese plan de continuidad tiene que ir ligado precisamente con ciertos criterios y las buenas prácticas aquí están, ¿sí? Hay un tema que se viene muy fuerte, pues que como ustedes lo saben, que no tenemos en ciertas zonas del país, no hay agua. Pues, ¿qué vamos a hacer? En algún momento se va a acabar. Ok, esto va ligado con tema de riesgo, sí. Va ligado con tema de continuidad de negocios, sí. O sea, muchas situaciones que puede vivir la empresa y que nosotros tenemos que tener esa visibilidad de qué podemos estar haciendo, incluso desde el punto de vista de comercio exterior. ¿Sí? Si nos bajan el padrón, ¿qué vamos a hacer? Si seguimos precisamente esta ISO, la ISO 22301, nos va a dar esa metodología para que no se detenga nuestra empresa. O si sucede, ¿qué tenemos que hacer? No solamente quedarnos cruzados de brazos o improvisar algo, claro que no. O sea, ya tendríamos que tener un plan y aquí nos va a ayudar a tener este plan. Y hay, por ejemplo, hay una guía también para la continuidad de negocios desde el punto de vista de supply chain. Mira, quiero que vean. Aquí tenemos la ISO 22318, nos menciona sobre este tema. También tenemos otro que es el BIA, que es Business Impact Analysis, que es una maravilla. El tener un Business Impact Analysis es un análisis que tiene que ir hacia los directores, hacia la parte de socios y accionistas, para que precisamente tengan documentado, analizado, medido, tanto económicamente como operacionalmente, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de parar la operación? Porque de repente decimos, ok, no, pues si se pierde el padrón, pues dejamos de importar. Sí, pero ojo, en el Business Impact Analysis te da una metodología, te da a decir cómo lo puedes subir esto hacia la parte directiva para que sí te hagan caso. Porque comercio exterior de repente levanta la mano y nadie le hace caso. Entonces pues, hay que ver qué dice la buena práctica, cómo sí nos pueden hacer caso a nivel corporativo, cómo sí nos pueden hacer caso a nivel superior para efecto de que sí tomen en conciencia los actos que pueden afectar de comercio exterior, la continuidad de negocio y podemos medirlo, ¿no? Eso es desde el punto de vista de continuidad de negocio. Sabemos que tenemos varios, como tal, y hasta en temas de personas. Ok, tenemos un personal clave, sí. Pues, ¿qué pasa si le sucede algo a ese personal clave? Oye, que es nuestro excelente director, excelente gerente de comercio exterior. ¿Qué pasa si ya no está? ¿Podemos hacer algo? ¿Una continuidad de negocios? Sabemos que va a sonar muy, muy difícil el comentario o muy complicado este comentario, pero lamentablemente con este tema de la pandemia, muchos ya no nos acompañan el día de hoy. Entonces, hemos tenido suerte, hemos tenido precisamente este beneficio de poder continuar y ellos tal vez no. Pero viendo desde el punto de vista de negocio, ¿qué sucede si un personal clave se nos va dentro del área de comercio exterior? ¿Podemos hacer algo? Sí, ahí está. Hay un estándar que te dice cómo poder tomar una continuidad de negocio viendo el punto de vista de las personas. ¿Qué más tenemos desde el punto de vista de ISOs? Pues bueno, aquí otras ISOs que son recomendadas. Por ejemplo, hay algunas ISOs de cómo seleccionar a o qué características tiene que cumplir una empresa certificadora. Las ISOs se pueden certificar, las puedes implementar,
pero después puedes llegar con una empresa certificadora para que valide que efectivamente lo estás aplicando de manera correcta y de manera adecuada, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar? Pues bueno, cómo manejar precisamente sistemas de seguridad privada. Todos estos amigos que son las custodias, que ustedes los ven, ok, ¿hay posibilidad de que ellos se certifiquen? Sí, claro que sí. Más para la cadena de la OEA. ¿Qué podemos pedirles? Pídanle una ISO, la ISO 18788. Entonces, pues sí, pueden contar con una muy buena ISO, claro, pueden manejarlo. Tenemos otra ISO, que es la ISO 19011, que es precisamente para auditar sistemas, eh, ISO de manera general. Esto es, si nosotros estamos ya con algunas ISOs, pues lo ideal es que conozcamos cómo se auditan, cómo podemos ver que sí se estén cumpliendo, y para eso es muy recomendada esta ISO 19011, incluso para temas de auditoría. Si ustedes quieren salir del tema de la auditoría general de comercio exterior, porque de repente nos enviciamos, ¿no? Ok, voy a revisar documentos. Perfecto, voy a revisar documentos del expediente de comercio exterior. Ya nos metemos que revisamos el artículo 36A, que el 59, lo que quieran y gusten en materia de expedientes. Pero, ¿cómo llegamos a una profundidad mayor? ¿Cómo nos metemos más al proceso de auditar? Ir un paso más allá con otros ojos de auditor. Hay que estudiar la 19011. Y nos da un paso más allá para ser un auditor no solamente del pie de la letra de lo que diga la ley, sino del procedimiento que está haciendo, que no estén funcionando las cosas, de cómo tendría que hacer una revisión, ya sea interna o externa, y nos va a ayudar a dar esta visibilidad. O en materia de tecnología, ¿a cuántas empresas no las han hackeado? ¿Cuántos han perdido su información? Les aseguro que más de alguien que ustedes conocen los han hackeado, han perdido información. Entonces, todas esas buenas prácticas desde el punto de vista de IT, ¿dónde vamos a verlas? O sea, ya hay metodologías, ya hay estándares internacionales. Esta ISO 27000, 27001 nos dan esta visibilidad de lo que podemos estar haciendo a nivel de IT, ¿sí? De seguridad de la información. Entonces, yo les preguntaría, por ejemplo, y perdón por volver a manejar el ejemplo de nuestros amigos agentes aduanales, ¿cuánta información no manejan nuestros amigos agentes aduanales? ¿Cómo sabemos que efectivamente manejan un esquema de seguridad y que no anda volando la información de un lado a otro? ¿Por qué no les exigimos precisamente una ISO 27001? ¿O por qué no buscaríamos fomentar que voltearan a ver estos estándares internacionales para que la información de toda nuestra cadena pues esté asegurada, que tenga un buen uso, ¿sí? Todos estos requerimientos. Entonces, todos estos estándares, créanme que nos dan esas mejores prácticas que como comercio exterior podemos estarlas utilizando, ¿sí? Y nos puede ayudar precisamente a evitar un problema, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, qué bien que podamos nosotros utilizarlos. Ahora, no solamente de ISOs vive el hombre, también hay otras normas extranjeras que pudiéramos voltearlas a ver y que pudiéramos estarlas utilizando. Por ejemplo, algunas normas como esta, la 165019, que tiene que ver con un tema de compliance, es la 19602, aquí, perdón, es 19601, que es compliance penal, perdón. Y obviamente pues se van actualizando y en ocasiones toman como base estas normas extranjeras que son, por ejemplo, normas que se manejan en su momento, que nacen en España y que podemos estarlas utilizando también como buenas prácticas a nivel local. También podemos estar viendo algunos estándares, por ejemplo, nacionales que tienen aquí en México. Por ejemplo, este estándar de conocer, que es más para las personas, pero, por ejemplo, hay estándares de conocer
como este que nos menciona identificación y prevención y mitigación de riesgos en materia aduanera y de comercio exterior, ¿sí? Que este es, ojo, para personas. Entonces, si alguien se quiere certificar en esto, pues lo puede hacer. Incluso acaba de salir una, que es otro estándar de conocer, que obviamente nos da visibilidad sobre lo que debería de hacer desde un punto de vista muy particular en una asesoría, ¿no? Entonces, hasta para el tema de asesoría, ya tenemos precisamente una, una norma o un estándar precisamente de conocer. Entonces, es un dato interesante. O a nivel de consultoría, hay consultoría general. O sea, si quisiéramos ver el cómo se maneja precisamente la consultoría, pues bueno, podemos nosotros precisamente también ver, hay varios estándares en conocer. Aquí les recomendaría que se metieran a la página de conocer, hasta cómo dar cursos, te dice aquí cómo te puedes certificar. O sea, hay una serie de estándares que son nacionales y que pudiéramos estarlos viendo. Pero mi recomendación, y les comento, desde un punto de vista muy particular, un estándar internacional mata a un estándar nacional. ¿Y por qué comento esto? Pues porque los estándares internacionales, pues es la suma de expertos de distintos países, la suma de ideas, estas buenas prácticas a nivel de distintos países, y obviamente es más enriquecedor que un estándar nacional, pero no demerita un estándar nacional. Entonces, aquí la parte interesante que nosotros tendríamos que estar viendo, que tendríamos que estar pensando es qué estándar me gustaría a mí implementar en el día a día. Por ejemplo, si estamos hablando de compliance a secas, pues tenemos la ISO 37301. Oye, pues que no sé cómo implementar el esquema de riesgos. Me han platicado de que tengo que manejar el riesgo. Pues bueno, ve la ISO 31004. Ahí te dice precisamente qué es lo que pudieras precisamente estar aplicando precisamente en esa materia. Oye, quiero aplicar, por ejemplo, quiero ir más allá del OEA, quiero aplicar, irme un paso adelante porque existe muchos problemas de seguridad y el OEA no me está dando la capacidad. Ok, voltea a la ISO 28000. Ok, ¿por qué no? Oye, pues me hackearon la ISO 27001. Ok, pues ve esas buenas prácticas de la ISO 27001. Ok, oye, me quedé sin padrón y en su momento no supe qué hacer. Ok, pues bueno, voltea a ver la ISO 22301. ¿Qué tienes que estar haciendo como un plan de continuidad de negocios? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay mecanismos que nosotros podemos estar utilizando a nivel internacional que nos van a dar visibilidad hacia dónde vamos. Entonces, si nosotros no tenemos ni la menor idea de hacia dónde vamos, pues volteamos a ver las ISOs, ya nos dicen un camino. Ya es camino recorrido por algunos países, por algunas empresas, y obviamente tal vez pudiéramos no certificarnos. Recuerden que puedes implementarlo y puedes decidir no certificarte. Pero bueno, si quieres llegar a ese último paso, puedes hacerlo. Hay empresas certificadoras, etcétera. Pero aquí el punto es que conozcas el camino, el camino internacional, esas buenas prácticas internacionales, y que podamos precisamente tener esta visibilidad de hacia dónde vamos. Entonces, esto es fabuloso. A mí me queda claro, pues, que si queremos implementar compliance en comercio exterior, tenemos que voltear a ver los estándares internacionales. Y bueno, esta es la recomendación. Volteemos a ver la ISO 37301. Aquí nos dice el sistema de compliance, nos da una metodología de planificar, hacer, verificar y actuar. Lo podemos estar haciendo de manera continua, que es, si ustedes ven, es mejora continua. Planificas, haces, verificas, actúas. Entonces, y esto vuelve a empezar. Entonces, los sistemas ISO así son, no son estáticos, ¿sí?
porque un compliance estático no existe, se va modificando, vamos teniendo cambios y asimismo todas las ISOs que nosotros queramos utilizar van en este sentido. Y aquí hay un dato muy interesante. Por ejemplo, en el tema de compliance, tenemos que ser congruentes. Quien lo quiere implementar tiene que tener una actitud recta porque, pues, imagínense, si estamos hablando de compliance y si desde la cabeza no estamos cumpliendo, pues creen que todos vamos a estar cumpliendo, todos los que estamos abajo, ¿no? Es muy sencillo, el compliance es de buenas prácticas. Entonces, si vemos que se hacen las buenas prácticas, la cultura se repite. Entonces, prácticamente es una cultura de la repetición. Por eso está esta frase, monkey see, monkey do. Y eso va con el liderazgo, que tenemos que tener tatuado el compliance en nuestro día a día para tener precisamente estos puntos. Ahora, cuando tenemos el tema de compliance, pues siempre es difícil. Oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué considero obligatorio? ¿Qué considero voluntario? Todo esto nos lo da la ISO, o sea, ¿qué queremos nosotros aplicar en temas de cumplimiento? Hay cosas que no debemos de dejar de cumplir, como contratos, la ley, etcétera. Y todas estas metodologías nos da precisamente estas ISO. Y aquí la pregunta que tendríamos que ponernos para reflexión de todos es, ¿qué estándares implementaríamos en nuestro compliance de comercio exterior? Ya les di una serie de distintos compliance que podemos tomar, distintas ISOs que podemos utilizar para nuestro compliance en comercio exterior. Algunas que son a nivel de España o algunas nacionales como la que les mencioné de identificación de riesgos y la nueva que se acaba de agregar precisamente que bueno, que va con la parte de asesoría que les mencionaba, pues bueno, es precisamente, aquí se las voy a poner ahorita en unos minutitos más, que va ligado con el tema de conocer. Pero bueno, esa es la reflexión. ¿Qué estándares implementaríamos en tu compliance? ¿Y cuáles? O sea, si tienen alguna pregunta, oye, tengo problema en esto, pues con gusto les puedo comentar, les puedo recomendar algunas ISOs que pudiéramos voltear a ver como buenas prácticas. Entonces, pues bueno, esta es los puntos que les quería compartir y bueno, pues agradecerles su tiempo. Y bueno, Toño, gracias por la invitación, Octavio, pero también queríamos darte las gracias, Toño, por esta excelente plática, como siempre, por ilustrarnos con el tema de estandarización. Así que en el mes de fortaleciendo el cumplimiento empresarial de todos los niveles, TLC Magazine México llegamos a un trueque, otorgan el presente reconocimiento al maestro Antonio Ávila Núñez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema ¿Cómo mejorar mi compliance de comercio exterior utilizando estándares internacionales? El día 6 de junio del 2022, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchas gracias, Toño, y excelente plática. Gracias.